abogados en las reformas a la Constitución planteada por el presidente Abinader. Decíamos temprano que se están haciendo consultas, invitaron a abogados a la semanal el lunes en la tarde, y al día siguiente, martes, convocados unos 50 abogados a la Presidencia de la República para consultas, opiniones, intercambio. Uno de los abogados que ha sido llamado para consultas, para opinar por todas las calidades, por sus condiciones profesionales, académicas, y en los tribunales, Carlos Salcedo. El abogado penalista, lo hemos visto en diferentes escenarios, ha ocupado también posiciones en el Estado, escritor también, en fin, un distinguido abogado de la República y de los tribunales de la República. Buenos días, bienvenido. Bueno, ya aquí me siento como en mi casa, porque aquí estoy en medio de hermanos. Gracias. Sí, la primera mirada cuando te llaman desde la presidencia para una consulta sobre algo que ha estado en el tapete, pero ya la formalidad de la llamada a ti y otros colegas abogados, ¿qué piensas de esto y de esta actitud del presidente que ha priorizado la reforma constitucional porque entiende que es un legado? Y para él, he escuchado todos sus discursos, es algo principalísimo, aunque uno pueda no necesariamente verlo así. Mira, yo creo que primero tenemos que decir que uno de los problemas grandes que tienen los políticos en el mundo entero, y obviamente la República Dominicana no es la excepción, es la incoherencia entre el discurso, entre las promesas de campaña, lo que es el plan de gobierno y lo que en la práctica muchas veces se ejecuta. Hay una seria distorsión entre lo predicado y lo que finalmente se realiza. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que lo que Abinader ha hecho, el presidente de la República, es una demostración de sincera coherencia, a mi juicio. Y es al mismo tiempo relevante que un político de esa talla, con una altísima popularidad, habiendo ganado con un porcentaje importante en las elecciones pasadas, y teniendo una mayoría en el Congreso, pues aprovecha la oportunidad para hacer y dar un paso histórico. La República Dominicana, en el caso de uno de los objetivos de la reforma, es lo de la estabilidad en la forma de elección presidencial. Es decir, darle estabilidad constitucional es el primer objetivo de la reforma a la forma de elección presidencial, porque para nadie es un secreto que el país se ha visto envuelto durante muchísimo tiempo a reformas constitucionales que fundamentalmente, en alrededor del 90%, han sido para prolongar el periodo, modificar la Constitución para resolver la situación del candidato presidente y situaciones que finalmente la población conoce que han derivado en muchas ocasiones en serias desavenencias internas en los partidos y fuera de ella, a nivel nacional también, las consecuencias han sido desastrosas. Por lo tanto, solamente eso de entrada marca el aplauso público, el aplauso de todo el pueblo dominicano al presidente de la República. Ahora bien, eso es el mensaje y la moral, la ética que está envuelta en el discurso político. Pero técnicamente también tú tienes que analizar esa situación. Yo soy de la opinión, hay cláusulas que son firmes, se le llama pétreas en la Constitución de la República, y ustedes saben que el artículo 268 establece la imposibilidad de modificar la forma de gobierno en la República Dominicana. El gobierno es civil, republicano, democrático y representativo. A esto se añade, como producto de esta reforma propuesta, la forma de elección presidencial. Y yo lo que he dicho que técnicamente, diríamos, todo es posible en la reforma constitucional, pero incluso la forma de gobierno, aun cuando sea una cláusula pétrea,
no puede desdecir ni ignorar que el soberano, que es el pueblo, finalmente tiene la última decisión con lo que puede hacer con su constitución. Nosotros tenemos aquí una asamblea revisora. ¿Quiénes son los miembros de la asamblea revisora? El pueblo. No, bueno, somos un gobierno representativo. Son los representantes los que están. Por lo tanto, el poder constituyente no se manifiesta en cada ocasión. ¿Cómo se resguarda eso? A través de un referéndum que le dé participación directa a la población. Y eso le falta a la reforma, técnicamente hablando. Si usted quiere darle un viso de soberanía popular a una decisión tan trascendente formulada por el presidente de la República. Y ustedes me dirán, bueno, pero no versa sobre derechos humanos, no versa sobre modificación de la estructura del Estado. ¿Y qué es más que la forma de elección del presidente de la República en un sistema presidencialista? Eso entraña una modificación sustancial al contenido, a la economía del texto de la Constitución de la República. El argumento que se ha esgrimido más es que no es un derecho fundamental, como tú planteas. Sí, pero que no solamente los derechos fundamentales dan ocasión a un referéndum, sino que cuando hay una reorganización del Estado, cuando hay una reorganización de las entidades públicas, etcétera, pues lógicamente también amerita la consulta popular. Y yo decía... Que no esté de forma expresa. Que no esté exacto. No, es que parte... Si es intangible, intocable, la forma de gobierno, y a eso usted le suma que para elegir al presidente, para usted modificar la forma de elección del presidente, no puede ser posible, entonces eso es un asunto cardinal, esencial, fundamental de la conformación del Estado Dominicano y de la Constitución de la República. Y debe ir entonces a referéndum. ¿Dónde dice que la forma de gobierno y todo eso no se puede cambiar? El 268 establece que ninguna modificación constitucional podrá versar sobre la forma de gobierno, que siempre debe ser civil, esa es la Petra, republicano, exacto, democrático y representativo. Lo dice la Constitución. La Constitución. Significa que si tú haces un referéndum, ese propio artículo tú podrías cambiarlo. Esa es mi opinión técnica. Yo también la tengo igual. Mi pregunta, o sea que no hay tal cláusula Petra. No, eso no, eso. Hay una cláusula Petra en esta Constitución. En esta Constitución. Ahora bien. Lo que pasa es que tendría que cambiar la Constitución, no hacerle una ligera modificación, que es la diferencia, que es un proceso más largo y que podría ser traumático. O sea, eso no está escrito no se lo bajo de decir. Ahora, la pregunta es, la observación, quiero que tú me des la tuya. Esto es una especie como de fuente ovejuna. Hay un relato para dejar las cosas como están, al fin y al cabo. Porque actualmente el presidente no puede reelegirse con la Constitución que está. Entonces, ¿por qué tú tienes que meter un artículo que diga para las elecciones, para las próximas elecciones, el presidente que es del 24 al 28 no podrá reelegirse? Porque no lo puede hacer ahora. Así es. Número uno, hay una redundancia en eso. Eso ahora no lo puede hacer. No es un desprendimiento de él, es que la Constitución se lo prohíbe, por un lado. Y por el otro, el tú modificar eso, el tú colocar de que 2 periodos y jamás te concluye todos los otros que tú estás intentando hacer. Si es 2 periodos y jamás, ¿para qué tú tienes que reafirmar que no se puede modificar cuando tú sabes que sí se puede modificar? En pocas palabras, tú tienes un relato y al final terminaremos con lo mismo que tiene la Constitución actual. Doctor Carlos Salcedo. Mira, yo he escrito y lo he dicho públicamente antes que todos estos candados, cerrajerías, cuántas cosas más, Pablo, materiales industriales, de todos. Sí, materiales industriales. Los candados están en la Constitución de la República actual. En el fondo es lo que estoy coincidiendo contigo. Claro. Cuando tú tienes, por ejemplo, todo un relato. Para tú modificar la Constitución, tú tienes que producir una ley de reforma. Y tú tienes que bregar con la mayoría. Ahora el presidente de la República tiene su mayoría. No hay ningún problema. Pero después de eso, tú tienes que reunir más de la mitad de cada una de las cámaras para poder sesionar válidamente. Y tienes que tener más del 50% de la votación, las 2/3 partes de la votación de todos. Si tú quieres ponerle más candado, ponle las 3/4 partes. Tú quieres dificultar, hacer mucho más difícil la modificación constitucional, perfecto. Rodéala de un mayor nivel
de fortaleza en el ámbito de las aprobaciones. Pero luego de eso, en este caso particular, reitero, usted tiene que ir a referéndum, porque usted está cambiando el sistema fundamental del Estado Dominicano y particularmente de la Constitución de la República en las reglas de elección. Antoliano dijo que yo pienso que en el fondo la Constitución no figura eso. El presidente lo que está dando es una demostración, y por eso digo del aspecto ético y lo veo coherente. Sí. El presidente dice, no, yo no solamente quiero demostrar que yo no voy, y hasta puso un transitorio en la propuesta. Es decir, que el presidente que fue elegido en mayo del año 2024 no podrá... Es que es un transitorio que yo entiendo como que... innecesario, pero el presidente quiere... La voluntad de ella, yo no voy. Lo que pasa es que dada la histórica desconfianza del pueblo dominicano a los presidentes no sobra. Dada la histórica desconfianza, ese exceso entre comillas. Mira, Antoliano diría, mi querido amigo, el consultor jurídico, que lo que abunda en derecho no daña. Eso no daña. Pero sobre todo es el mensaje aleccionador que el presidente quiere dar personalmente. Político. Pero además quiere garantizar que la democracia fluya con la alternabilidad en el mando, que es propia y esencial como criterio determinante de la democracia. Y ese es un mensaje importante. Yo lo alabo, yo lo respaldo, pero técnicamente digo que se hace absolutamente innecesario porque usted tiene candados, cerrajerías que mañana pueden abrirse a través del soberano, que finalmente no se le puede negar lo que es. Si el soberano es el pueblo, claro, y el pueblo tiene sus representantes, mañana puede decirle al pueblo, mire, yo necesito validar eso. De hecho, hubiera sido una actitud muy noble del presidente, como ha sido hasta ahora, que diga, mira, hay dudas sobre si eso requiere referéndum o no. Pero la duda aquí, ¿a quién favorece? ¿Al que está en el ejercicio del poder o al pueblo, que es el finalmente destinatario de la Constitución? Vámonos a referéndum. Claro. Ahora, ¿tienen ustedes duda? Yo no lo sé. De que en el referéndum que se pueda someter, finalmente no sea avalado, homologado, respaldado, en este caso, la propuesta del presidente de la República. No creo que haya... Entonces, pero se está salvando un riesgo innecesario. Innecesario. Uno nunca sabe. Claro, en el proceso pasan cosas. Y luego, ustedes tienen el tema de la autonomía del Ministerio Público, que es la segunda, diríamos, punta de lanza de la reforma. Yo digo, sí, el Ministerio Público es un órgano independiente. Se le quiere quitar al presidente la posibilidad de su designación, pero en la práctica, ¿qué ocurre? Lo va a designar el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quiénes integran el Consejo Nacional de la Magistratura? Primero, el presidente es el que va a nominarlo. Preside el Consejo. ¿Quiénes integran el Consejo? Mínimo, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara son de él. Del partido. 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién formula ¿quién formula el presupuesto general de la nación? Presidente de la República. ¿A quiénes se deben los miembros de la Suprema para poder, de alguna manera, garantizar que el presupuesto sea cada vez mejor? Entre otras vinculaciones. Ningún presidente de Suprema Corte de Justicia, ni ningún miembro de la Suprema Corte de Justicia, por muy autónomo, independiente que sean, se van a ir en contra del presidente de la República. Esa ha sido la historia. No estoy diciendo que no hayan autónomos. Claro. Por eso no debe estar el procurador ahí, porque el presidente como quiera tiene mayoría. Tiene mayoría. Como quiera. Entonces, en la práctica, es un buen mensaje de dar mayor nivel de autonomía y que haya un órgano. Pero yo le voy a decir una cuestión técnica. No, perdóname. Pero déjame concluir que le han invitado, aunque tú seas abogado. Es que yo necesito que el profesor me pero déjame una aclaración. Te la va a responder dentro de poco. Julián, ya lo que elabore. Mira, primero, el presidente de la República se está desprendiendo en un sistema presidencial de la designación de quien formula la política criminal del Estado en la actualidad. Claro. ¿A quién corresponde la política criminal? Al presidente de la República, al Ejecutivo. Y tienen el procurador su representante para que él haga la formulación y finalmente la apruebe el presidente de la República. Ahora se le quita en la formulación, en la propuesta. Y ya el Ministerio de Justicia tendrá a su cargo eso cuando finalmente sea aprobado. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿queda en sus manos la persecución
¿verdad? La representación del Estado, la representación de todos los ciudadanos en investigación penal. Y yo le pregunto a ustedes, ¿la persecución del crimen y del delito es o no parte de la política criminal? Claro que sí. Ustedes tienen tres patas en la política criminal. La ley sustantiva, que es la ley penal, para perseguir el delito. La ley procesal, para poder determinar los procedimientos en la persecución. Y el sistema penitenciario. Entonces, me voy a desprender de una cuestión que es cardinal, porque las reglas de persecución son determinadas por el Estado en sentido integral. Todos los miembros del Estado coordinan, y de manera particular el Poder Ejecutivo junto con el sistema de justicia y particularmente el Ministerio Público, cuáles son los recursos que se van a destinar a la persecución del crimen y el delito, porque es el que seleccionar. Y eso no solamente lo hace el Ministerio Público con cualquier sistema democrático. Y eso no es malo ni bueno, es simplemente la determinación de un sistema democrático. Sí, pero Carlos, pero a partir de eso entonces, lo del Ministerio Público Independiente es una contradicción en los términos, sino que depende de la tasa, del talante democrático del presidente. En este momento tenemos un presidente comprometido con la independencia del Ministerio Público en la persecución a la corrupción. Por eso yo siempre pongo el relativamente independiente. Claro. Tú no lo ves de esa manera, por lo que acabas de explicar de la política, de la persecución del delito. Yo pienso que el presidente de la República, con toda autenticidad, con toda genuina, diríamos, sinceridad, el presidente de la República tiene un compromiso personal, y lo ha visto todo el país, con que haya un nivel de independencia en el sistema de justicia. Y eso es lo que hemos venido predicando durante tantos años. Y eso es aplaudible, eso es plausible, eso es necesario. Ahora bien, es un sistema que tenemos. Un presidente de la República, un sistema presidencialista, no puede dejar escapar, como en Perú, por ejemplo, en manos de un fiscal general, los niveles de persecución para ser ingobernable en un momento determinado. Guatemala. Ecuador. Es inevitable, el Poder Ejecutivo, es inevitable que el Procurador General de la República, el Ministerio Público, esté vinculado al Poder Ejecutivo. Necesariamente. Pero déjenme terminar la otra parte. El Consejo Nacional de la Magistratura, analizaba yo quiénes lo conforman. Pero el presidente de la República fue elegido por todos nosotros, ¿verdad? Hayamos votado o no por él. Lo eligió el pueblo de manera mayoritaria. El máximo representante del voto popular. Pero es un representante de primer grado. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura? Ahí hay personas que no son de primer grado. No. La democracia se consolida cuando usted tiene representantes directos, cada vez más. En la medida que usted aleja del primer grado a un segundo grado, los miembros de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el pueblo. No. ¿Quién lo elige? Un órgano del Estado constitucional, perfecto, válido o legitimado, pero ya hay gente de segundo grado, incluso de segundo y tercer grado, porque lo elige un órgano cuya composición es heterogénea, donde hay miembros también que son de segundo grado. Entonces yo, incluso en la reflexión que hacía internamente en el Palacio Nacional, decía, la intención es maravillosa, pero ojo al Cristo, ojo a Cristo. Cada vez que nosotros desprendamos de los órganos que son elegidos directamente por el pueblo, estamos siendo contradictorios cuando queremos tener una democracia mucho más participativa cada vez. Cuidado, que cuando tú sustituyes esa representación del pueblo y la elección, la escogencia, depende de otros órganos, son más vulnerables de ser cooptados por una supuesta, un control social, un control político, una ONG, son más susceptibles de ser escogidos por eso que no son escogidos, y te lo imponen como un organismo, como una solución a su problema. Mira, cuando en la década de los... Carlos ha estado en esas instituciones que tú le estás tirando la puya. Sí, pero él coincide contigo. No coincide contigo necesariamente. No ponga palabras en su boca. Él quiere. Pregunta. Mira, en la década en la década antepasada, 2000 y algo, y mucho antes, yo personalmente, y voy a hacer una confesión pública, venía predicando la necesidad de que la democracia sea mucho más participativa cada vez. Pero la democracia dominicana
en el artículo 268 no es participativa. La democracia dominicana es civil, democrática, representativa y republicana, no participativa. Todo representativa. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay mecanismos de participación popular, como establece la actual Constitución, el referéndum, etcétera, esos mecanismos son de democracia participativa, pero no lo dice el 268. Exacto. Pero entonces, eso sí se puede modificar cuando eso es parte esencial del 268. Y así hay otras disposiciones en el Código, en la Constitución de la República, que hacen parte esencial de lo que se llama cláusulas pétreas. Sin embargo, no lo son. Pero lo que quiero también significar es que cuando yo hablaba de eso, de los mecanismos de participación popular, después yo analizaba con el tiempo y decía, pero en un sistema presidencialista, donde generalmente el liderazgo reposa en el presidente de la República, un referéndum es un fait accompli. Completamente. Un mecanismo de participación popular es un fait accompli. Un presidente que ha ganado con un 60%. De seguro, y todos lo saben, porque hay mediciones. El presidente, de hecho, no va a tirar una reforma constitucional para que sea refrendada en un referéndum si finalmente no está seguro de que lo va a lograr. No es que no hay casos en los cuales no se ha logrado, pero yo lo que no cuestiono que haya mecanismos de participación, sino que hay una especie de contradicción, porque en el fondo también yo no he visto en esta reforma propuesta que el presidente o la consultoría jurídica haya dicho que esto hay que llevarlo a referéndum. Si queremos darle validación, legitimación mayor a esta gran reforma, importante reforma, vayamos al referéndum. Pero Carlos, hay un tema, estamos conversando. Carlos Salcedo, destacadísimo, reconocido jurista dominicano. Este sí es un jurisconsulto, ¿no? Doctor en Derecho. Están por ahí, licenciado en Derecho. No, pero aquí hay un tema que se está dando y necesitamos tu orientación. Que tú que has estado y eres un gran conocedor de lo que es la sociedad civil, pero aquí está caminando mucho lo de la antipolítica y el antipolítico. Entonces, de repente, no puede ser miembro de un partido político. Ahora sí yo puedo ser vocero oficioso de un grupo económico. Entonces yo no puedo ir porque soy miembro del PLD o del PRM, o fui o he estado muy cercano, soy cuñado del líder de qué sé yo, lo que tú quieras. Pero sí puede ir Juancito Pérez Vidal, alias Tito, que tiene una fundación que el 98.32% de los ingresos se lo pasan tres empresas. Que no está mal esto, todo lo contrario, cuidado, es un gran aporte de esas empresas. Claro. Y hay ejemplos maravillosos, orgásmicos, para seguir en la línea tuya, Cristian. Pero a donde voy, ¿qué opinión te merece a ti el ambiente antipolítico que se está dando al punto de que hoy ya en las altas cortes es impensable que la sociedad civil no tenga un asiento? Hay mucho de hipocresía en todo esto, Pablo. Mucho de hipocresía. Y esto me hace retomar lo que decía antes. El presidente de la República quiere quitarse poder, pero es que se le ha dado el poder para que gobierne. Y se le ha dado el poder para que también dirija la política criminal del Estado a través del Ministerio Público. Y además ponga su sello en aquellos casos en los que en la planificación general deben ser perseguidos en la República Dominicana. En el fondo, el presidente también, y es lo que tú estás diciendo, siente que aún siendo elegido mayoritariamente, hay que darle a la sociedad civil y al resto de la sociedad, que también forma parte y hace parte del gobierno del Estado, darle los niveles de seguridad de que los políticos son tan sanos como la sociedad civil quiere que sean. O tan vagabundos como puede serlo. Pero resulta que el único intermediario entre la población y el Estado es el partido político que finalmente elige a un candidato y que al final de cuentas es el que es elegido por el pueblo. Y esa persona se legitima con el respaldo de la población. Totalmente. Y la Constitución establece los mecanismos precisamente para eso. Entonces, yo, que he sido de la sociedad civil, que he sido un participante muy activo por años de la sociedad civil, yo siempre he sido enemigo de esas calificaciones
perjudiciales, despectivas, dañinas, de que toda la política está dañada. Bueno, pues entonces múdese del país. Y la petulancia moral también. Aquí hay una petulancia moral de cierta sociedad civil. No, y hay de todo en todas partes. Hay de todo, y hay sociedad civil de lo mejor, y hay políticos de lo mejor, como se conforma toda sociedad donde hay seres humanos. Pero el que nosotros nos opongamos a la actividad política, primero, yo incluso he dicho, y lo escribí en la década de los 90, el día que el servicio público deje de ser del interés de todo ciudadano, el Estado está próximo a decaer o a desfallecer. Por lo tanto, hay que darle, yo siempre lo he felicitado, y recuerdo en ese artículo de la década de los 90, yo decía, yo estoy en las gradas, opinando, analizando la vida política, la vida institucional y democrática. Pero yo alabo, felicito a todos aquellos que se meten a la vida política sanamente para contribuir y determinar el destino de la nación. Por lo tanto, cuando el presidente formula todo esto, lo hace sanamente. Quizás se sitúa desde el ámbito de la sociedad civil para de alguna manera decir, mire, yo no fui elegido por todo el mundo, yo fui elegido por una parte de la población. Quiero darle también a la población la posibilidad que entienda que aun cuando yo tengo unas mayorías, prefiero garantizar que yo no vuelvo y garantizar que hacia el futuro no vuelvan los demás. Pero eso también entraña, en cierta medida, una camisa de fuerza para el futuro democrático de la nación. Exacto. Porque mañana puede la población, de los que nazcan y se desarrollen en el futuro, decir, yo no quiero un gobierno civil, yo quiero un gobierno militar para que sea efectivo. Yo quiero un gobierno que no sea representativo, sino participativo, que cada vez se reúne en un estadio o en 5 estadios, toda la población, y hagamos una votación masiva para cada cosa. Y ahora pero eso lo determina la población, hay aplicaciones el presidente o el gobierno de turno. Sí. Ahora hay aplicaciones tecnológicas que lo permiten. Podemos, por ejemplo, es un partido muy joven en España, hace sus asambleas y toma sus decisiones con participación casi absoluta mediante una aplicación prácticamente gratuita. Doy ese... Carlos Salcedo, abogado, constitucionalista, penalista. Jurisconsulto. Dile rico, de los 10 abogados más ricos de este país. No, tú lo quieres acusar. No lo va a decir, pero tú lo quieres acusar. Ahí está su trayectoria y su desempeño. Bien. Además, no creo que él te lleve muchos millones. Entonces me voy a ese mismo espíritu suyo de escritor, de analista, de la historia. Además de esto práctico, ¿cuál es la intencionalidad política del hombre político, en este caso de Abinader? Incluyendo el tema de la camisa de fuerza, que todo eso también representa una posición política de él histórica. ¿Cuál sería? Porque todos estamos viendo, perfecto, el tema de la economía, necesitamos urgente hacer una modificación, una reforma en materia impositiva o tributaria, muy bien, el dinero, los ajustes, pero si nos despegamos un poco, ¿cómo quiere pasar a la historia Abinader con la reforma de esta Constitución? Yo creo que tú lo has dicho en el fondo, la intencionalidad del presidente es clarísima. Yo he referido, Julián lo conoce muy bien, Nicolás Tencer, sé que los demás también, Pablo, en Sociedad Despolitizada, habla de la necesidad, o no necesidad, de la realidad de que el orden jurídico lo construye el orden político. Y en la medida que el orden jurídico se corresponda con los niveles de integridad del gobierno o del político de turno, en esa misma medida hay garantía de estabilidad en el tiempo de las normas producidas, sobre todo cuando tienen mayores niveles de legitimidad. Es lo que en el fondo está diciendo Nicolás Tencer. Yo tengo diferencias de criterios sobre eso, pero lo voy a tomar como un hecho cierto, esa doctrina. Y en este caso, la intencionalidad política se manifiesta a través del órgano, de la norma suprema de la nación, que es la Constitución de la República. Y él quiere pasar a la historia, no para vanagloriarse, porque lo he visto, es un hombre sencillo, humilde, cercano, y lo digo con toda sinceridad. Sí, lo creemos, sí. Creo que quiere hacerle honor a su padre, un hombre íntegro, ejemplar. Sí. Quiere también pasar a la historia como un presidente que, teniendo todas las posibilidades de reformar la Constitución con una mayoría aplastante, para poder incluso modificar la Constitución y reelegirse a lo mejor, quiere decir, yo no lo voy a hacer, pero yo quiero también que haya un legado histórico
que los demás tampoco puedan elegirse o postularse más de una vez. Y yo creo que eso finalmente es la intencionalidad. Decirle a la nación dominicana que hay un presidente que es capaz de sacrificarse, desprenderse incluso de poderes que tiene actualmente para elegir directamente al Procurador General de la República y dársela a un órgano colegiado, y al mismo tiempo garantizar que él no va y que los demás tampoco pueden reelegirse más de una vez. Pero, Carlos, ¿vale la pena hacer ese traslado a el Consejo Nacional de la Magistratura para que sea el que elija? Si las cosas funcionan como deben funcionar con el Poder Ejecutivo, designándolo, pasándolo al Consejo Nacional de la Magistratura, ese nombramiento, ¿tiene sentido? Para mí no lo tiene. Para mí no lo tiene. Pero que lo saquen sí, ¿verdad? Que lo saquen sí. El procurador no tiene nada que hacer ahí. Además, eso fue una jugada maestra del entonces presidente Leonel Fernández en el año 2010. Todo el mundo lo sabe. Para tener una mayoría aplastante. Este es un provocador de todo el tamaño. Y sé que en el fondo, y hay que entender a los políticos, un presidente de la República quiere garantizarse que mañana quienes lo persigan finalmente no sean quienes son sus enemigos o a quienes no pueda controlar. Oye, eso es la lógica. El poder que te da asegurarte que cuando salgas a la oposición, tú tienes un agradecimiento, gente que tú colocaste ahí, y es un seguro de vida. Lo que hizo Fernández fue agenciarse, así como tú vas a un asegurador y compras un seguro de vida. Claro. Él se compró un seguro de vida. Y no que ya quisiera cierto expresidente haber tenido la suerte y la audacia del profesor. Apiate del tigre es más difícil que tú subiste a él. Muchísimas gracias. Y no hablo negativamente, sino eso es una decisión política determinada, pero yo creo que la decisión del presidente de llevar eso al Consejo Nacional de la Magistratura manda un buen mensaje para mí en general, pero al mismo tiempo deniega la realidad. Un consejo conformado mayoritariamente por gente que finalmente él va a controlar y que él preside. No, que los jueces van a elegir al acusador de su decisión. Exactamente. Entonces, técnicamente, evidentemente, tenemos que llamar la atención en ese sentido, pero en resumen, creo que es aún mejor que sea de esa manera en el sentido político del mensaje que él está mandando, porque, reitero, un presidente de la República, que un sistema presidencialista se desprenda de poderes importantes, ¿verdad? Es una señal de que la democracia dominicana ha ido fortaleciéndose, consolidándose y extendiéndose. Y eso yo creo que es el principal de los mensajes. Pero Carlos, pasemos a otra cosita ahora. Yo entiendo. Ya te dijeron que no, Julián. Es irreverente. El procurador no tiene que estar ahí. Es irreverente. Se lo dije a Monegro, eso no nació así. Lo metió el profesor en el 10. Es irreverente lo que voy a decir, pero yo creo que una actitud presumida del presidente. El decirle a su propio legislador. Es irreverente. Presumida, voy a utilizar un término suave. Decirle a sus propios legisladores: vamos a reducir la cantidad de diputados. ¿Y cómo fue la palabra que usó? So pena. O sea, usted no ha conversado. Sopena, ponlo en contexto. Yo no sé. Ya se explicó. Yo no sé, perdóname. No sé si usted ha conversado con su partido, pero usted le está imponiendo a su partido algo que usted entiende que es su decisión. Él es el líder y lo está planteando. Mira, yo he dicho públicamente y lo he escrito por años eso es valor, que el Congreso Nacional no se corresponde con el sistema y la democracia que nosotros tenemos. Por el tamaño del país, un país de 48.448 kilómetros cuadrados, un país de 11 millones de habitantes apenas, un país con una economía pequeña. Es decir, nosotros tenemos un país ¿para qué? Para 100 diputados, y punto, sin senadores. Es decir, tiene que ser un sistema unicameral. Unicameral, pero el presidente dio un paso. Pero el paso que debe dar a seguidas es el paso de la unicameralidad, que sería el mensaje más importante. Ahora, yo sé que eso tiene un costo, Julián, político enorme. Y tiene unos resultados horribles. Enormes. Es casi una utopía, pero ¿qué te parece a ti la propuesta de que haya un senador por provincia y dos senadores, dos diputados y dos diputados por provincia? Serían 64 más 30, 92.
sería ideal. Parece lógico. A lo de 10 mejor. No, pero 2 cámaras. O uno. ¿Por qué no te gusta? Adelante. Por una razón sencilla, porque tú estás entrando en contradicción con tu propio planteamiento. En la Constitución hay un espíritu de descentralización, por un lado. Hay un espíritu de participación, que tú hablas de representación. Por eso doy uno en cada provincia. Espérate, de suave, espérate. Tú vas hacia la descentralización, hacia la participación. ¿De acuerdo? No significa que eso sirva. No es por la cantidad que eso no sirve, porque no sirve por las personas que están. Ahora, ¿cómo tú vas, ya tú que le has otorgado derechos de representación a una comunidad? Tú ahora le vas a decir, no, espérese. En La Vega no son 2 diputados, es 1. Ya ese diputado no representa una demarcación. Ahora representa a La Vega, a Jarabacoa y a Constanza. Pero es 1, porque yo tengo que ahorrar. Yo creo que hay una contradicción, es una contrarreforma. Si tú lo ves en virtud de la realidad, eso no sirve y tú quieres eliminarlo. Si lo ves en virtud de la participación, está reconcentrando de nuevo el poder. Y si ese que elegiste es malo, es peor todavía la cosa. Sí, pero se puede hacer una combinación. Tiene que haber una representación importante de cada circunscripción, pero creo que la cantidad de diputados y senadores que tiene la República Dominicana no se condice con el tamaño de nuestro país. Pero preguntas a limitado. En los senadores yo creo que está bien. Porque sí, es uno por provincia. Perfectamente. Podemos tener 15 provincias. Perfectamente. Bueno. Está lo de la... No, las 9 regiones. Está lo de la unificación de las elecciones. Dos temas breves, por favor. ¿Qué vamos a hacer finalmente con el Código Penal y tu evaluación de la gestión de... A lo de la Iglesia Católica, no lo metan en esa vaina de la causal. Que estamos haciendo preguntas. Él tiene cabeza, pero bien hablada. Carlos se enfrentaba a todo el mundo y tú no lo vas a llantar ni lo vas a asustar. Ya te dio una lección con sacar al procurador. Carlos, perdón, Código Penal. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y me gustaría también una evaluación de la gestión de Miriam Germán, Jenny Berenice Camacho. O de Miriam. Voy a comenzar por lo último. Yo quiero muchísimo, admiro, respeto muchísimo a doña Miriam Germán. Viene un tablazo. La historia me ha dicho que es una jueza ejemplar, así es, digna de emulación. Totalmente. El país tiene que... Pero su paso a la Procuraduría ha sido para mí, si no penoso, muy pobre el desempeño, para mí. Porque creo que no ha dirigido ni ha controlado lo que tenía que controlar ni dirigir. El Ministerio Público Independiente, en manos de Jenny Berenice como directora general de persecución, Wilson Camacho, 2 personas talentosísimas, no me cabe la menor duda que tienen niveles de integridad probados, pero creo que han venido controlando en gran medida, por lo que veo desde afuera, el Ministerio Público sin que la Procuradora pueda asumir y tomar las determinaciones del lugar conforme a su propio criterio y a los criterios que todo el mundo sabe de los que ella está dotado. En ese sentido creo que si bien no ha sido una gestión pobre en el sentido de que ha avanzado el país con ella, el mensaje es clarísimo. Tenemos un Ministerio Público fortalecido, un poco lejano al Poder Ejecutivo como tradicionalmente se veía, y por lo tanto eso solamente es ganancia, eso es ganar. Sin embargo, creo que es la oportunidad perdida para haber logrado muchísimo más. El Ministerio Público a nivel nacional no lo veo unificado, no lo veo con niveles de independencia, porque la independencia es arriba, pero no sé abajo. Abajo yo veo niveles de dependencia harto conocidas en todas las regiones, en los municipios, en las provincias. Y eso, lógicamente, si bien la Directora General de Persecución y la Procuraduría en sentido general tiene niveles de participación importantes, tiene que darle niveles de autonomía a lo interno, al Ministerio Público, para que puedan procurar la solución de los conflictos en la forma que así lo entienden. Y hablábamos también, ¿cuál era el otro tema? Código Penal. El Código Penal. Miren. No, 3 causales no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos este tema? Y el impasse que tener un código. Lo de las 3 causales. De que tener un código. Y claro, y tener 3 causales. Mira, yo soy católico practicante y de hecho fui salesiano durante 10 años. Oye eso. Y yo estoy clarísimo que la Constitución de la República establece que desde la concepción la vida debe respetarse. Ahora, los derechos humanos, los derechos fundamentales tienen que regularse. Yo me pregunto si cuando
Pablo mañana viene sobre mí con un cuchillo y me va a tirar en la aorta, si yo me voy a quedar de brazo cruzado, y si yo, perdóname Pablo, y si yo lamentablemente para él me defiendo porque tengo un cuchillo similar al de él o una pistola y puedo primero que él dispararle y matarlo, entonces yo no puedo defenderme de eso, no tengo legítima defensa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con un estado de necesidad? Es decir, los ejemplos de excepciones están en los hechos en el Código Penal y son regulaciones que están autorizadas por la Constitución de la República. Por lo tanto, las 3 causales me parece a mí, aun cuando en el proyecto se reconoce que en el caso de que peligre la vida de la madre, pues estaría exento el equipo médico y demás, pero los otros... No la madre, el equipo médico. Exactamente, entonces los otros elementos son simplemente excluidos. Ese ha sido un tema de discordia, pero yo pienso que el Código Penal en sentido general es un código nuevo pero viejísimo, el nuevo código. La propuesta de nuevo código. Es un código nuevo, pero más viejo que el anterior. ¿Cómo? Porque nosotros volvemos con ese código a un código retribucionista, a un código contrario al código compositivo, al código de resolución alternativa de disputas. Un código que es, la gente entiende que es para sancionar los crímenes y delitos. Es el ejercicio del poder punitivo limitado al Estado. En este caso particular, el objetivo del Código Penal es limitar al Estado en la intromisión en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Le dice al Estado, usted no puede matar a nadie en intercambio de disparos. Mire, el procedimiento que se establece es este. Sométalo al tribunal y usted lo condena tanto. Este código nuevo, la propuesta, tiene sanciones de 60 años. Resuelve eso. Y resulta que el código que la Constitución de la República establece en el 40.6 establece la resocialización como un mandato constitucional y de reeducación de todo. Perpetua. Entonces, eso es cadena perpetua. Tú la eliminaste, entre comillas, pero finalmente la consagraste. ¿Dónde va a ir una persona que tenga 50 años y lo condenan a 60 años? No va a vivir. Entonces, todo lo condenó a muerte. Entonces, eso es simplemente volver a la justicia privada. Es decir, al toma y daca, yo te doy y tú me das. Yo te mato y tú me matas. Pero peor, tú me das y yo te condeno de por vida a sanciones. Entonces, me parece un punitivismo, me parece un exceso del legislador para responder al prontismo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuántos artículos tiene el código? Espérate. El 419. Lo digo porque tú has dicho que es un retroceso, algo muy de ti, muy fuerte, ¿no? Entonces estamos hablando ideológica y conceptualmente, un código totalmente atrasado. Correcto. Yo lo que pregunto es porque, si pudiera, aunque sea, no lo expliques, pero señalar otros puntos rápidamente, porque si nos quedamos ahí, yo podría decir, bueno, pues son 400 y pico y Carlos está contrario a uno y eso no puede causar el rechazo del código y que sea totalmente negativo por eso, ¿no? Pero entonces, quizá algunos elementos que también sean importantes y sustanciales, pero sería bueno que sea enumerarlos. Perdón, Pablo, perdón, que estoy en un contexto. No soy inocente. Mira, de los 419 artículos, más de las 3/4 partes son sanciones. Y sanciones que no se corresponden con un sistema y Estado democrático. Por lo tanto, ya ahí cuando tú lo agrupas, tú dices el código no sirve casi en las 3/4 partes, porque no responde a lo que la Constitución establece. Es que es un carrito de supermercado. Cada quien ha colocado ahí lo que ha querido. Lo que ha entendido. Entonces, yo digo que, por ejemplo, tú dices, bueno, la cadena perpetua no está, la castración no está, se va en un tema positivo. La mendicidad que está castigada en el actual código, es decir, usted ser pobre y andar por la calle pidiendo, eso está castigado en el Código Penal actual. Se va a la mendicidad y eso es positivo. Por lo tanto, elementos, si tú quieres, Cristian, diríamos destacables, son esos. Ahora bien. La fullería. Sí. La fullería. Pero en general, cuando tú vas al contenido del Código Penal nuevo, tú ves que hay una especie de copy and paste. Que un grupo de diputados, senadores, dijeron, bueno, estos son los artículos y las cosas que yo quiero que se hagan. El otro dijo, yo quiero que se haga esto. Exactamente. Y todo el mundo puso
los productos y las cosas que quería. Y finalmente salió un Frankenstein. Para mí el código nuevo penal es un Frankenstein, entonces donde tiene elementos positivos porque de alguna manera traduce en el código las nuevas modalidades de criminalidad y la sanciona, y eso es positivo, pero luego el resto se devuelve a 1810 y antes. ¿Sometemos un referéndum o la aprobamos? Las 3 causales que tiene la sociedad dividida, como dice Pablo Macchini, ¿cómo las resolvemos? Damos un referéndum, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que no es una constitución la que se está aprobando, no hay necesidad de ir a un referéndum en ese caso. Y aquí lo único, consenso no va a haber, porque la sociedad está absolutamente dividida. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que hay que jugársela en el Congreso Nacional, aprovechando las mayorías que tiene el presidente de la República. ¿Tú entiendes que aprobar? Y eso sería trascendente para él. Pero el presidente no bueno, pero él está sometiendo una reforma constitucional trascendente. Llévese también la gloria de un código penal moderno. Carlos, pero llévese la gloria que contenga también las 3 causales. Usted lo que ha planteado aquí que eso debe que contenga también las reformularse y que debe hacerse otro código penal moderno, porque el que usted está diciendo es un atraso. Pero espérate, Cristian, yo quiero que él me diga qué vamos a hacer. Última pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que... No, espérese, voy a preguntar. ¿Qué vamos a hacer con esa ley de la Dirección Nacional de Investigación de Inteligencia? La 124. ¿Qué se va a hacer con él? Porque está en vigor. Bueno, ya nosotros hemos dicho públicamente la afectación de derechos fundamentales que contiene la disposición actual. El presidente tiene que dar demostraciones también de compromiso con el respeto de esos derechos fundamentales. El presidente ha dejado eso ahí. Y yo sé que son muchas cosas, el presidente tiene demasiadas cosas. Pero estos son mensajes... Hay una comisión. No se creó una comisión porque ha habido muchas cosas. Tengo entendido, pero eso quieren que no se haga nada, parece que no se ha paralizado. Pero eso hay que resolverlo y el presidente tiene la forma de hacerlo. Carlos Salcedo, abogado de los tribunales de la República, penalista, constitucionalista, Estado, con nosotros. Coincidimos en todo. Él dijo con 3 causales, no coincidieron en todo. Ni con el procurador coincidieron. En lo fundamental no coincidieron. En lo fundamental no coincidieron. Salcedo, gracias. Hablaste de cerrajería hace un buen rato. Pero que no, a Carlos no. O sea, a Carlos no. De herramientas, de equipos, y aquí siempre recomendamos. Cuando uno habla de construir, reconstruir, tener los mejores equipos. Y si tiene certificación internacional, mejor. Ahí en la San Martín 183, tú que conoces le van capital, a dar. Aunque eres del Cibao. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Le dieron ya. Es una ferretería completa. Te puede quitar el traje de Carlos Salcedo, el conocido jurista y todo eso. No, tranquilo. Puedes ir sin la chaqueta y sin la chalina, como decían antes. Y decir, mire, me mandaron de a diario. Yo vengo en nombre de a diario. Te va a dar una rebaja sustancial, aunque según Julián no la necesitas. Le dieron. Porque te denunció, porque él lo hizo como denuncia, de que tú eres millonario, multimillonario. Pero no más que tú. Materiales Industriales, una ferretería completa. Reiterado las gracias. Qué amigo tengo yo, Carlos Salcedo, por estar acá. Comerciales. Una apuesta por la radio plural, crítica